Interrogar, interpelar, cuestionar, demandar, consultar, dudar, encuestar, rogar, averiguar, codiciar. Hola y bienvenidos a un episodio más del podcast. Esta semana recibimos una noticia muy fuerte en mi familia el día miércoles. Y fue una noticia de esas que te mueven el mundo, esas noticias que no te esperas y viene a ser como un balde de agua fría, algo que te llena de emociones, que te hace que la cabeza se te llene de cuestiones, de preguntas, de dudas y de tantas otras cosas, de simplemente decir, no entiendo lo que Dios está haciendo. Y de esa semana tan difícil que tuvimos y de todas estas cosas, nace el episodio del que quiero compartir con ustedes, lo que quiero platicar acerca de la Biblia. Y eso es algo que está en el libro de Romanos, en el capítulo 11, versículo 33 en adelante. Qué profundas son las riquezas de Dios y su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar sus decisiones, ni llegar a comprender sus caminos. Pues, ¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá darle consejos? ¿Quién le ha dado algo antes para que le tengan que devolvérselo? Porque todas las cosas vienen de Dios, existen por Él y para Él. Gloria a Dios para siempre. Amén. Hay muchas ocasiones en las que llegan noticias como la que yo recibí esta semana, en la que a uno la mente se le llena de interrogantes y uno quisiera decirle a Dios, ¿qué está pasando? Cosas que nos mueven a nuestra vida y llegan a ser una carga muy difícil para nosotros. Sobre todo en los tiempos en los que vivimos, ¿cuánta gente no tiene familiares que se han enfermado? ¿Cuánta gente no ha llegado el momento en el que la crisis les ha tocado su vida? ¿Cuántos de ellos no han perdido a seres queridos que llegan? Y esos momentos son a los que me refiero. Momentos que son tan fuertes que llegan incluso a querer tocar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Este podcast de Prende la Luz se trata de encontrar la palabra de Dios como una guía para nuestro caminar. En el primer podcast platicaba con Jaciel y decíamos que está basado en el libro de Salmos, cuando dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y de cómo la Biblia viene a ser como algo como una luz que llevamos mientras vamos caminando por el bosque o por una zona oscura, un lugar donde casi no se puede ver. Y uno necesita ir llevando una lámpara porque el camino enfrente no se ve siempre igual. Y uno puede tropezar con una piedra, o uno puede encontrarse con un hoyo, uno puede encontrarse con algún obstáculo en el camino que pueda hacerlo caer. Y lo que hace la palabra de Dios es que nos alumbra el camino para ir caminando día a día. Desafortunadamente, tal vez no alumbra todo el camino, sino los alumbra día a día un poco, un poco, un poco. De hecho, no veremos todo el camino hasta que hayamos concluido nuestra vida en la tierra y estemos en la presencia de Dios. Y entonces llegan momentos en donde la palabra de Dios se convierte en esa luz y vemos que el camino está plano y sin problema y lo caminamos y estamos alegres y estamos contentos. Y luego llegan noticias que son como encontrarse una piedra en el camino, son como encontrarse algún otro obstáculo en el camino, cosas que nos quieren hacer tropezar. Pero si tenemos la palabra de Dios, tenemos algo en que aferrarnos y sostenernos de pie. Una semana tan difícil como la que tuvimos llega y quiere traernos a nuestra mente muchas dudas y quiere traernos interrogantes y preguntarle a Dios, ¿por qué permites que cosas malas sucedan? ¿Por qué permite Dios que a gente que te sirve, gente que te ama, gente que se dedica a ti, le sucedan cosas o tragedias? Y a otra gente, Señor, que vive su vida sin ti y no les interesa servirte, Señor, a ellos están bien. Y es momentos como ese en el que uno se cuestiona versículos como el que el sol sale para justos e injustos. Y uno se pregunta, Señor, ¿por qué haces estas cosas? Cuando yo era niño, en la escuela dominical nos decían que nosotros nunca debemos de cuestionar a Dios, que nosotros solamente debemos de seguir su voluntad y que no es bueno que uno le pregunte cosas a Dios. Y me decían cosas como, es que hay cosas que a nosotros no nos tocan saber hasta el final del tiempo. Pero mientras más he
escudriñado en la Biblia y en lo poco que he avanzado y en lo poco que sé, me doy cuenta de que si Dios nos hizo a su imagen y semejanza, y Dios nos puso sentimientos como el dolor, y Dios nos puso sensaciones como la debilidad y el momento de sentir duda, no es algo de lo que nosotros debamos de correr, sino que hay veces que eso es algo que podemos abrazar y platicarlo con Dios. Y siento que hay diferentes tipos de hacer una pregunta. Hay veces que uno puede platicar con Dios y llevar nosotros nuestras preguntas y decirle a Dios, ¿por qué permites estas cosas? Y que sale de un corazón sincero que le ama, pero quiere tratar de entender lo que está pasando. Y creo también que hay veces que uno puede llegar a cuestionar o a interrogar a Dios y que nace de un corazón que se siente mayor a Dios y por lo tanto se siente dolido cuando las cosas no van conforme a nuestra vida. El cuestionar es poner en duda lo que algo parece o lo que no queremos aceptar. Eso es cuestionar. Y creo que ese tipo de cosas no son válidas. El interrogar creo que también nace de un corazón que siente que algo se le debe. El interrogar tiene que ver con querer aclarar las cosas y las circunstancias, pero demandando de nuestra parte algo. Y creo que ese son el tipo de cosas que Dios no permite, como cuando dice en el libro de Romanos, ¿y tú, hombre, quién eres para pedirle a Dios cuentas? ¿Acaso la olla de barro le dirá al que la hizo, ¿por qué me hiciste así? El alfarero tiene el derecho de hacer lo que quiera con el barro y del mismo barro puede hacer una olla para un uso especial y otra para uso común. A veces nosotros queremos cuestionar o interrogar a Dios y nos vemos como la olla de barro diciéndole al alfarero, ¿por qué me hiciste así? En el libro de Romanos claramente nos hace la distinción de que nosotros somos la creación y Él es Dios y nosotros no podemos demandarle cuentas a Dios por lo que hace. Y ese es el tipo de prohibición que cuando era niño me querían enseñar, decir, no, es que hay cosas que no debemos de cuestionar a Dios. Hay cosas que no debemos de nosotros interrogar a Dios al respecto, porque Dios tiene planes perfectos y no nos conviene saber las cosas. Pero lo que fallaron en decirme, o lo que tal vez yo no logré descubrir hasta tiempo después, es que la Biblia sí nos da oportunidad de preguntar. Le repito, cuestionar e interrogar viene de un corazón que está demandando, de un corazón que ha dejado de creer que es una olla de barro, que es creación, para creerse que es el dueño o para creerse que es el creador. Y eso es lo que está incorrecto. Pues dice Romanos, ¿quién es el hombre para que le pida a Dios cuentas? Pero lo que sí podemos hacer es hacer una pregunta. Exponer una pregunta es de una forma interrogativa pedir que algo se nos aclare. Pedir que una de nuestras dudas sea resuelta no es un pecado, ni es algo de lo cual nosotros deberíamos de sentirnos avergonzados o deberíamos de esconder de parte de Dios. Momentos donde llega la crisis a tu vida y donde verdaderamente cosas malas le suceden a gente buena, uno como cristiano puede hacerle preguntas a Dios. Momentos en los que seres que amamos son separados de nosotros y de esta vida y nosotros le podemos decir a Dios, ayúdame a entender por qué pasan estas cosas. Ahora, ojo, no todas nuestras dudas serán resueltas. Pero lo que quiero darte a entender es que no es malo preguntarle a Dios. Cuestionarlo e interrogarlo, eso es malo. Pero preguntar a Dios no es malo. De hecho, en el mismo libro de Romanos, donde se nos hace la distinción de que quién es el hombre para que pida cuentas a Dios, encontramos el versículo que les acabo de leer de Romanos 11, donde nos dice, qué profundas son sus riquezas y su sabiduría. Nadie puede explicar sus decisiones ni llegar a comprender sus caminos. Y solamente los Romanos nos dice, bueno, ¿quién conoce la mente del Señor? Nadie. Pero en la Biblia sí encontramos varias veces donde se le es permitido al pueblo de Dios hacer preguntas. Una de esas partes de la Biblia donde es permitido hacer una pregunta está en el libro de Habacuc. En el libro de Habacuc
encontramos a un profeta distinto a los demás. Normalmente los profetas eran la voz de Dios para el pueblo. Y en el libro de Habacuc encontramos al principio la voz del pueblo para Dios. O sea, el profeta está siempre en medio. Y normalmente el profeta es Dios para el pueblo, ¿verdad? Entonces Dios, profeta, pueblo. Y en el libro de Habacuc encontramos el pueblo, el intercesor es el profeta y es para con Dios. Y entonces el profeta toma la voz del pueblo y le hace una pregunta a Dios, le hace un interrogante. De hecho, en los títulos de la Biblia, en el mío, por ejemplo, dice, Habacuc se queja, se pregunta y se cuestiona y se queja. Y dice una pregunta muy profunda a Dios. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí y pleito y contienda se levantan? Habacuc hace preguntas profundas, preguntas intensas, que no son para nada algo que debemos de tomar a la ligera. Habacuc está haciendo una pregunta de su corazón, pero repito, no como alguien que demanda, sino como alguien que duele en su corazón y lo abre delante de Dios y le dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Alguna vez has hecho una oración parecida a Habacuc? Que le diga, Señor, ¿dónde estabas cuando esto sucedió? ¿Por qué no contestaste antes, Dios? ¿Por qué permitiste que este proceso pasara? ¿Por qué si tenías todo el poder no interveniste? No es la única parte en donde Habacuc le hace preguntas a Dios. Le sigue diciendo Habacuc, Señor, ¿acaso no existes tú eternamente? Mi Dios santo, ¿puede ser acaso algo inmoral, mi Dios? Señor y protector mío, tú has dado fuerza al enemigo para que ellos ejecuten tu justicia. Y tiene esta lucha interna entre su fe y el momento en el que está pasando, porque en el contexto en el que está el profeta, estaban siendo atacados por otro pueblo, por sus enemigos, y estaban ellos viendo que ellos, los enemigos, vencían. Y entonces en ese contexto Habacuc abre su corazón con Dios y le dice, tú eres demasiado puro como para consentir el mal, como para contemplar con agrado la iniquidad. ¿Cómo pues contemplas callado a los crímenes y guardas silencio mientras el malvado destruye a los que son mejores que él? Le pregunto otra vez, ¿alguna vez ha hecho una oración que se parezca a la de Habacuc? ¿Cómo pues, Señor, si tú eres puro, si tú eres santo, cómo permites que las cosas malas venzan a los buenos, Señor? ¿Cómo permites, Padre Celestial, que la injusticia reine, Padre? ¿Cómo permites? ¿Cómo puedes tú aceptar esto? ¿Que tú no eres el Dios eterno y santo? Le repito, Habacuc levanta preguntas contra Dios que son fuertes. Pero también nos habla de la relación que tiene Habacuc con Dios. Le repito, es diferente. Cuando Habacuc habla con Dios, no está haciéndolo de un corazón que se siente creador, sino lo está haciendo de una vasija que no entiende la forma en la que está tomando. Lo está haciendo desde la posición de una obra que el maestro ha decidido darle otro giro y no entiende qué está sucediendo. En el capítulo 2 de Habacuc, es un libro que solamente tiene 3 capítulos, es rápido de leer y le invito a que lo lea durante esta semana. Dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyera en ella. Y aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresura el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. He aquí cuya alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc hace preguntas intensas a Dios. Habacuc hace preguntas fuertes a Dios, pero Dios le contesta que hay una visión, que hay un plan maestro y que nosotros tenemos el defecto de ser humanos y no comprendemos las cosas eternas.
No comprendemos lo inmenso de todo lo que Dios está haciendo en este mismo instante. No entendemos la repercusión que tiene las decisiones que Dios toma a este tiempo porque nuestra mente no es capaz de entenderlo. Pero nuestra mente que es finita no se compara con la de Dios que es infinita. Recordemos los atributos de Dios. Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. Él está fuera del tiempo. Él no está restringido como nosotros. Él puede ver el principio y el fin al mismo tiempo, porque Él es Dios y nosotros no. Por eso la posición en la que nosotros levantamos nuestras preguntas habla mucho de nuestra confianza en Dios. Y entonces le dice el Señor a Habacuc, tal vez no entiende las cosas, pero aunque parezca que el mal está venciendo, no lo hace. Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Recuerdan el libro de Job? Dios tiene el control incluso de las cosas malas. Y el enemigo tiene que incluso pedir permiso para llegar a tocar a uno de sus hijos. Pero aunque la visión tardare por un tiempo, no va a mentir. Aunque tardare, espérala porque vendrá y no tardará. El justo por su fe vivirá. Y escuchaba a un escritor, David Platt, que decía que así como hace Habacuc preguntas tan profundas, al tener un encuentro con Dios y llevarle de forma correcta sus interrogantes en oración, las preguntas tan profundas se convirtieron en una adoración también intensa. Preguntas intensas dan como resultado una adoración intensa, porque es parte de nuestro proceso de crecer con Dios, y le repito, es válido. Habacuc 3, versículo 17. Después de entender que es parte de una visión y que Dios tiene el control de todas las cosas y que nada se le escapa, después de entender que verdaderamente Dios es bueno, incluso si llegan tempestades, incluso si llegan crisis, incluso si llega separación de esta vida, Dios sigue siendo bueno. Y por eso Habacuc, después de llevar sus preguntas, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Incluso cuando llega la enfermedad, incluso cuando llegan momentos de duda, incluso cuando llega el dolor a nuestra vida, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es muy difícil llegar de la interrogante a la adoración, pero eso solo se hace abriendo nuestro corazón a Dios. Cuando llegan momentos de dificultad y tenemos todas estas dudas, todas estas interrogantes en nuestra mente, si no las exponemos a Dios en oración, eso es lo que hace que un cristiano tropiece. Eso es lo que hace que alguien se deshaga de su fe, que deserte del camino. Pero cuando uno abre su corazón a Dios y le dice todas las cosas, después de todo, recordemos que Dios sabe todas las cosas, sabe lo que pensamos, sabe qué está en nuestro corazón, Él nos comprende. ¿No dice la Biblia que Él llevó con nosotros todas nuestras dolencias? ¿No dice la Biblia que Él es alguien experimentado en quebranto? Dios entiende. Dios sabe lo que es el dolor de la separación, de la muerte, de la crisis, del dolor, de la enfermedad. Y sabe que cuando abrimos nosotros nuestro corazón a Él, como una olla de barro, diciéndole al Maestro, ¿qué estás haciendo con mi vida? Sabe que es porque queremos llegar al momento de la oración intensa. Qué profundas son las riquezas de Dios en sabiduría y entendimiento. Es cierto que nadie puede explicar sus decisiones ni llegar a comprender sus caminos. Pues ¿quién conoce la mente del Señor o quién le dará consejos? ¿Quién le ha dado algo antes a Dios para que tenga que devolvérselo? Esa es una alabanza que nace en el libro de Romanos cuando pareciera que no tiene que estar ahí. Está abordando otro tema el libro de Romanos y de repente sale esta alabanza. ¿Sabe por qué?
porque en cualquier momento la adoración a Dios es algo bueno. Pero tenemos que a veces pasar momentos difíciles para abrir nuestro corazón y preguntarle a Dios. Y entonces, después de tener ese encuentro, como lo hace Pablo en Romanos, como lo hace Job, después de tener un encuentro con Dios que dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Como lo hace el profeta Habacuc, cuando dice que ahora, aunque la higuera no florezca. Como lo hacen tantos otros personajes en la Biblia, después de tener un encuentro con Dios y a sincerarnos con Él, llega el momento de la oración intensa. Y el versículo Romanos 11:36 dice: porque todas las cosas vienen de Dios y existen por Él y para Él. Gloria para siempre a Dios. Amén. Siempre termino diciendo que la respuesta siempre es buscar más a Dios. Pero este podcast lo quiero terminar diciéndoles que no solamente queda en eso, sino queda en cómo buscamos a Dios. Hay momentos en que nos sentimos tan frágiles y tan seres humanos porque tenemos tantas limitantes, que es bueno llorar en nuestro altar, es bueno llorar en nuestra cama y preguntarle a Dios: ¿por qué haces estas cosas? Porque es una forma de comunicarnos con Él y de sentir cómo sanan las heridas, y podremos entonces llegar a la adoración profunda. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y porque cerca de nosotros está la palabra, abracémosla y recordemos pasajes como: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cerca de ti está la palabra, entonces recordemos pasajes como: con amor eterno te he amado, por lo tanto he prolongado mi misericordia. Cerca de ti está la palabra, por lo tanto recordemos pasajes bíblicos como: que llegará el día en el que no habrá más llanto ni más dolor, que Él enjugará cada lágrima. Cerca de ti está la palabra, por lo tanto recordemos pasajes como: con amor eterno. Pasajes como Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La respuesta siempre es buscar más a Dios. Pero al final del día, solo tú estás. Puedes estar en compañía y en soledad, pero al final del día tú conmigo estás, conmigo estás.